Seguimos hablando de Odebrecht porque la otra cuestión tiene que ver con un posible acuerdo, se dice que está muy cerca de llegarse a un acuerdo entre la justicia argentina y la brasileña para que lleguen los datos de Odebrecht al país. Por una cuestión, la justicia brasileña establece, y ya lo va a explicar Juan Pablo Quintero, buenas noches Juan ¿Qué tal? Pablo, Buenas noches. Que no se puede juzgar a una misma persona dos veces por el mismo delito. Y entonces lo que se exige es que no se condene y se investigue a las mismas personas, solo que se utilice la información de los arrepentidos por los casos de delación premiada para investigar la pata argentina. Y por qué no, tal vez la pata cordobesa si es que existe. ¿Es así? Es así. Nosotros cuando estuvimos el año pasado en el mes de octubre en Curitiba llevando esta causa en la que uno de los arrepentidos, que se llama Alberto Youssef, nombra 4 veces en un listado que le secuestran a la provincia de Córdoba y a los gasoductos troncales, los fiscales nos explicaban que había 3 países solamente que no habían avanzado en los acuerdos de cooperación: Argentina, Venezuela y Angola. La verdad que era nos daba un poquito de vergüenza digamos, no haber podido avanzar en acuerdo cuando acá el tema estaba tan avanzado con los Odebrecht. Y mucho más nos daba vergüenza siendo cordobeses, habiendo tenido que hacer 2.000 kilómetros, teniendo a 10 cuadras de la legislatura el Poder Judicial, haber ido allá a buscar una justicia que acá no encontramos. Bueno, aparentemente ese acuerdo, por el cual me consta que la justicia de la Procuración brasilera insistió mucho, porque verdaderamente insistió mucho, ellos querían hacer un acuerdo de cooperación con Argentina. Ellos quieren que no solamente los hechos cometidos por Odebrecht y toda la obra pública cartelizada en Brasil se descubran, sino también que pretenden que también blanquear el accionar judicial en el resto de Latinoamérica. Hay una convención interamericana de lucha contra la corrupción que tiene rango jerarquía constitucional que así lo amerita. Bueno, aparentemente la semana que viene este acuerdo va a estar firmado. ¿Y qué nos va a permitir eso? En primer lugar, le va a permitir a los jueces y fiscales argentinos que investigan causas relacionadas con Odebrecht o las otras empresas, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Ogas, toda esta empresa cartelizada, tengan acceso a las delaciones y a las declaraciones que ya han hecho estas personas en Brasil, que no sean investigadas en Argentina, porque uno de los impedimentos era que cualquier fiscal, por la ley argentina, cualquier fiscal que tome conocimiento de un hecho delictivo tiene que investigar de oficio. No se le va a, en absoluto, desmejorar su situación procesal ya acordada en el país, en Brasil. Y eso nos va a permitir también que le puedan preguntar a Youssef, le puedan preguntar a la gente de Odas, que también se acogió al beneficio de la delación premiada, la de Andrade Gutiérrez, cómo aparece Córdoba 4 veces mencionada, con un monto de 36 millones de dólares aparentemente pagados en sobornos para poder venir a hacer esta obra pública que hoy termina siendo Odebrecht, pero en el 2009 ganó Andrade Gutiérrez. Bueno, y ahí podríamos tener un panorama más claro. Juan Pablo, yo le pido que ahí haga un punto, porque el argumento de los funcionarios del peronismo de Córdoba es ¿cómo van a haber pagado una coima si a la licitación la tiramos abajo, quedó desierta, a la primera licitación? Sí, a ver, eso queda absolutamente aclarado cuando uno habla con los fiscales brasileños y se da cuenta cómo es la operación Lavallato. La verdad que le va a parecer extraño lo que le voy a recomendar, pero yo le recomiendo que vean una serie de Netflix que se llama El Mecanismo. El Mecanismo es una serie que relata, basada en los hechos reales, relata cómo era el esquema de corrupción de Brasil y cómo lo iban armando, y no importaba qué empresa ganara y en qué tiempo ganara. Eran todo lo mismo. Era todo un entramado de corrupción entre empresas, las más grandes brasileñas de construcción, que iban a un país. El mecanismo de esta gente era así, que el que fue el que importó de la Sota a Córdoba. De la Sota está intentando que entren estas empresas brasileñas desde su tercer mandato. En abril del año 2012, José Manuel de la Sota anunció en Río Cuarto que la autovía 36 la iba a construir Odebrecht. 2012, nosotros denunciamos que Odebrecht venía con problemas en varios países de Latinoamérica. El Lavallato explotó el 17 de marzo del 2014, es decir, 2 años antes estuvieron intentando. El tema es así. En el 2009, Andrade Gutiérrez compite con OAS, que es otra empresa brasilera, y Andrade Gutiérrez gana la licitación conjuntamente con la empresa IEXA y la empresa Britos, en UTE. IEXA es la empresa que ya está determinado por la justicia brasileña que era el nexo operacional en Argentina de los sobornos que pagaba Odebrecht. Bueno, IEXA, el primo de Macri, ¿usted cree que el gobierno está interesado en llegar a un acuerdo? Porque acá, digamos, la mugre los va a tapar a todos. Eso pasó en Brasil. Eso pasó en Brasil. En Brasil, cuando abrieron esta caja de Pandora, ¿sabe quién aprobó la ley del arrepentido en Brasil? Dilma Rousseff.
Dilma Rousseff en el año 2013 aprobaron la ley por la cual podían incorporar la figura del arrepentido, porque como la corrupción no va dejando facturas y recibos, la única forma era agarrar a uno, condenarlo y que se empezara a hablar para que a través del mejoramiento de su situación procesal y de la reducción de su condena fuera delatando los hechos y la justicia pudiera ir corroborando la realidad. Hay cosas, no se puede mire, Jorge, no se puede tapar el sol con las manos. Es imposible. El hecho, son tan graves los hechos de corrupción y Exxa está tan absolutamente involucrado y tan sindicado como que era el nexo operacional del soborno, del pago de soborno en Argentina, que la verdad que me parece que excede ampliamente lo que quiera o no quiere el gobierno. Era imposible que Argentina... Ahora, si usted me dice que vamos a ir sin firmar los acuerdos y vamos a ser igual que Angola y Venezuela, bueno, también me parece que hay un marco político y un contexto político que hace que sea absolutamente imposible poder diferenciarse de hechos de corrupción de gobiernos anteriores sin avanzar en hechos de transparencia en este gobierno. Digamos, yo creo que francamente ya no importa si quieren o no quieren. Es como una ola que viene y no la pueden parar. La realidad va a caer por su propio peso. Es que no hay otra, porque cuando Marcelo Odebrecht en Perú dice, nosotros en algunos países los arreglos los hacíamos directamente, nosotros con los gobernantes. En otros países usábamos a una empresa insignia que era la que sobornaba, la que nos abría los caminos, y después ellos eran los que hacían los sobornos. Mire, Odebrecht, que por donde pasó en el mundo sembró la corrupción, tenía un sistema que era muy, muy claro. Cuando usted me pregunta por qué la empresa que no ganó, esto se explica muy fácilmente. Las empresas brasileras determinaron, a través del BANDES, que era el Banco Nacional de Desarrollo, iban a los países y ofrecían obra pública con financiamiento muy barato, ¿sí? Ahora, lo hacían, la obligación y el requisito era hacerlo con las propias empresas cartelizadas en Brasil, que después tenían sobreprecios, como el soterramiento del Sarmiento, como la obra de Paraná de Las Palmas, en la que están imputados empresarios y funcionarios públicos. Ellos, el modus operandi era, iban a un país, sobornaban oficialistas y opositores. Le daba lo mismo, los opositores por la duda llegaron, los oficialistas porque ya estaban, financiaban campañas políticas y una vez que llegaban se quedaban con la obra pública y después se ganaba. ¿Y cómo hacían? Ellos ofrecían todo, porque ofrecían la empresa que iba a ganar, la empresa que le iba a competir, la tercera que iba a competir y se asociaban con empresas locales. En el año 2009 era Andrés de Gutiérrez y Exxa y Britos contra OAS Electroingeniería. Todos nombres familiares. Bueno, ganó Andrés de Gutiérrez. Esa obra, porque la Nación le niega el financiamiento, la garantía de financiamiento, en el 2015 se rompe ese contrato y en muy pocos meses se le adjudica una obra a Odebrecht por exactamente el mismo monto por el que había ganado Andrés de Gutiérrez en el año 2009. Con lo cual, y nosotros tenemos acreditado cómo se pagó esa coima, lo hicimos una denuncia en la UIF, hicimos una denuncia en la justicia penal también brasilera para dejar acreditado cómo había sido el pago y quedan absolutamente inmersos todos los funcionarios políticos, tanto del gobierno de José Manuel de la Sota como de Juan Schiaretti. Eso le iba a preguntar, ¿qué nombre cree usted que van a saltar aquí? Y van a saltar todos los nombres, si yo supiera quiénes son los nombres, se los hubiese aportado a la justicia y se lo diría sin ningún tipo de inconveniente. La lista de Rousseff tenía una característica muy particular. Todos los nombres eran seudónimos, eran todos seudónimos. Y lo que había acordado Rousseff era en cada obra decir cómo se había pagado y decir esos seudónimos a qué nombre de la vida real pertenecía. No sabemos, hay 3 nombres en esta, que son nombres de fantasía, que no sabemos quiénes son. Lo que sí pudimos determinar que esa coima se pagó y se blanqueó en Argentina, por eso también denunciamos el lavado de activos, con un complejo que se llama Art María, que lo hizo una empresa que se llama Madero Urbana, que en el dique 1 de Puerto Madero, 2 edificios enormes que con un precio vil se le quedó el 40% de una empresa que se llama Gediza, de los hermanos Álvarez, que son quienes cobran los impuestos conjuntamente con Collector en Córdoba, y tiene una rentabilidad, es un proyecto que tenía una rentabilidad aproximada neta de 80 millones y ellos se quedaron con el 40% de las acciones. Si usted hace el 40% de 80 millones, se va a dar cuenta que ahí está la coima. Eso nosotros, eso lo determinamos nosotros, que no somos investigadores, que no somos, no hacemos inteligencia financiera. Lo pudimos hacer gracias a información que nos fueron aportando muchas personas, porque en estos casos pasa lo que acaba de pasar en el bloque anterior. Las personas que, es todo un sistema que cuando la persona que es decente, que no tiene nada que ver con eso, se da cuenta y encima es perjudicada, tiene que hablar, no le queda otra que contar lo que le está pasando. La verdad que yo escuchaba muy atentamente a los 2 subcontratistas de
de Odebrecht y nos decían, yo les preguntaba antes de que usted le hiciera la nota, ¿qué hizo Odebrecht en Argentina si todo está subcontratado? Y no, dice, pusieron el know-how, esa palabra que utilizan. Yo llego a la conclusión que know-how quiere decir rosca que tenemos para pagar las coimas, lo que le tenemos que pagar para quedarnos con la obra y que después la hagan ustedes, que son los que verdaderamente trabajan. Entiendo eso. El problema, ¿sabe cuál es? Que la plata se la están llevando y a esta pobre gente no le están pagando. Nosotros se lo advertimos, nosotros le dijimos al gobierno de Córdoba, no pueden hacer una obra pública, la más importante de la historia de Córdoba, con una empresa que está pagando multas y cuyos funcionarios están cayendo presos en todas partes del mundo. Mire, paralelamente a cuando le daban la obra en Córdoba, el Ministerio del Interior y Obras Públicas lo suspendía por 2 años para la contratación de obra pública a Odebrecht. En Córdoba lo contrataban y lo blanqueaban. Lo que hizo Córdoba es ser el aguantadero de Odebrecht para que blanquee su imagen.